Y este es un mes muy especial porque justamente marzo es un mes que me moviliza bastante mucho, porque el 19 de marzo van a ser 22 años que mataron a Matías y el 30 de marzo él cumpliría 44 años. Yo había empezado a estudiar Derecho cuando tenía 18 años y estudié 2 años, pero después me casé muy joven, tuve mis hijos y sucedió un hecho el 19 de marzo de 2004. Mi hijo tenía 21 años, trabajaba en una casa de computación en Caripá, San Fernando, y vinieron dos malvivientes de Villa Garrote que le pidieron el dinero, el estado de los demostradores, y no se presentó para nada, y sin media palabra le pegaron un tiro que le dio en la aorta y lo mataron en el acto. En ese momento había empezado a hacer otra vez el CBC con 45 años. Ya mis hijos eran grandes, estamos hablando de 21 años, 18 años. Cuando estoy cursando Derecho Penal, sucede esto ese sábado a las 12:15 del mediodía, el 19 de marzo de 2004. Y bueno, ahí obviamente me dediqué a otra cosa. La última vez la retomé cuando tenía 60 años en 2018 y la terminé en el 2024 a los 6 años cuando tenía 66 años. Pero contame, bueno, qué pasa con vos, con tu vida cuando recibís semejante noticia, ¿no? ¿Cómo se sobrelleva eso? Bienvenidos, bienvenidas al primer episodio de esta segunda temporada y se me están recordando la voz, wow, y eso que me preparé para este momento. Bueno, hoy vamos a hablar con esta hermosa mujer que tenemos acá y hemos hablado un montón de cosas. Lo primero es contar Leticia es abogada y que se recibió a los 66 años. Wow, la verdad que eso nos muestra en esta comunidad que hablamos del objetivo y de seguir creciendo y de reiniciar la vida, que en cualquier etapa de la vida cuando uno tiene un objetivo se puede seguir aprendiendo, se puede lograr proyectos. Pero la historia de Graciela no pasa por esto de ese logro tan importante para su vida como es ser abogada. Ella empezó a estudiar de joven, ahora nos va a contar, después priorizó su familia, después volvió a retomar la abogacía y ahí sucede algo que le cambió su vida para siempre. Un dolor, un momento de esos que nadie espera vivir ni quiere vivir y a partir de ahí su vida cambió para siempre. Así que bueno, hoy vamos a escuchar su historia, quédense a escuchar a Graciela y lo primero es gracias y bienvenida y bueno, queremos conocerte, que nos digas quién sos y que nos cuentes tu historia. Hola Susana, ¿cómo estás? Bueno, primero gracias por invitarme a tu espacio. Y bueno, se fue cortando algunos días, no podíamos grabar, pero era por situaciones ajenas a mí y a vos también. Y segundo, muy contenta de estar acá, de las palabras que dijiste. Eh, y este es un mes muy especial porque justamente marzo es un mes que me moviliza bastante mucho, porque el 19 de marzo van a ser 22 años que mataron a Matías y el 30 de marzo él cumpliría 44 años. Tenía 21 años cuando lo mataron, así que es también un mes bastante especial, ¿viste? En que se remueven muchos sentimientos, muchas cosas. Ujú. Eh, y bueno, como vos bien dijiste, es verdad. Yo había empezado a estudiar Derecho cuando tenía 18 años, porque yo soy de octubre, entonces terminó más tarde que los otros chicos, digamos, en el 76, en la época en que habían asumido los militares. Y estudié 2 años, pero después me casé muy joven, tuve mis hijos y yo no me sentí capacitada para seguir. Yo veo ahora que las chicas, bueno, estudian, trabajan, cuidan a los hijos. La verdad que es admirable, no sé cómo hacen todos, pero no, yo no me sentía capacitada para ese estrés. En ese momento no se usaba esta palabra, pero para esa locura y aparte quería compartir con mis hijos. Quise hacer algo del destino que debía ser así, ¿no? Con lucharlo lo máximo posible y mientras pudiera. Luego, en el 2004, como vos bien dijiste, sucedió un hecho el 19 de marzo de 2004. Mi hijo tenía 21 años, trabajaba en una casa de computación en Caripá, San Fernando, era técnico en computación y vinieron dos malvivientes de Villa Garrote
Le pidieron el dinero, él estaba tras del mostrador y sin mediar, él levantó las manos porque era muy, siempre comento, este era muy miedoso en el sentido, y no se resistió para nada, y sin mediar palabra le pegaron un tiro que le dio en la aorta y lo mataron en el acto. Había otros clientes, estaba el dueño también del local en ese momento. Eh, bueno, y a partir de ahí empezó a cambiar toda la historia, porque yo en ese momento, un año antes, había empezado a hacer otra vez el CBC con 45 años. Lo que había dejado a los 20 lo iba a retomar a los 45 porque ya mis hijos eran grandes, estamos hablando de 21 años, 18 años, y como había perdido la regularidad en la facultad, en la Ujú. UBA, entonces tenía que hacer todo el CBC. Claro. Bueno, había llegado ya a finalizar, había empezado a cursar unas materias, y cuando estoy cursando Derecho Penal, sucede esto, ese sábado a las 12:15 del mediodía, el 19 de marzo de 2004, y bueno, ahí obviamente, ya sea por la depresión, por mi malestar físico, mental, y aparte por intentar obtener justicia, me dediqué a otra cosa. Otra vez dejé la carrera. Y la última vez la retomé cuando tenía 60 años, en 2018, y la terminé en el 2024, a los 6 años, cuando tenía 66 años. Ahí me pude recibir. Bueno, no sé si te presentaste, pero ahora si querés volver a repetir tu nombre y tu apellido, pero contame, bueno, ¿qué pasa con vos, con tu vida cuando recibís semejante noticia, ¿no? ¿Cómo se sobrelleva eso? ¿O cómo hiciste vos? Bueno, mi nombre es Graciela Pera, yo soy la mamá de Matías y de Fernando. Bueno, cuando recibí la noticia, primero como un shock que no te das cuenta, parece que no, esto a mí no me pasa, no, no puede ser, hay un error. Aparte el apellido Díaz es un apellido muy común, pero no, el error era en mi mente, no puede haber un error cuando uno de los mejores amigos de mi hijo, que trabajaba con él en otro local, llama cada a las 12 del mediodía de ese 19 de marzo de 2004 y le dice a mi marido, no le dijo que me había matado, ni que, le dijo que estaba herido en una pierna. Cuestión que no era real porque el tiro había sido en el pecho, en la aorta. De ahí en más, nosotros estamos en Tigre, nos tuvimos que trasladar al hospital de San Fernando. Y ahí cuando yo llegué, bueno, es ese shock, esa, no sé, que uno recuerda justo en este mes tan especial. eh, Entrar, yo quise pasar la puerta, no hay cosas que me olvidé de ese día y hay cosas que no. Yo intenté pasar la puerta de se que era un quirófano, ya no sé ni qué era. Bueno, ahí me pararon y sale el médico, viste que los médicos te miran nada más. Y cuando te miran, no te dicen nada, yo dije, bueno, ¿qué pasó? Algo. Ni me llegó a decir nada en realidad porque yo me di cuenta que mi hijo había muerto. Yo después me entero cómo había sido, que habían entrado a robar, que tiraron un tiro en la horta, que intentaron hacer todo lo posible, pero bueno, me siguen explicando hoy que un tiro en la horta nadie se salva, pero yo igual sigo creyendo porque no se salvó. No sé si se entiende lo que quiero decir, ni Melite, Sí. como que digo, no, no, no puede ser, nadie se salva, ni dentro de una femoral, ni en la horta, porque son arterias muy importantes, muy, con mucho flujo sanguíneo. Pero a cada médico que voy actualmente, después de casi 22 años, y le pregunto lo mismo. Le digo, bueno, pues yo tengo un problema de no entender, de no interpretar, o es eso de no querer aceptar, ¿viste? Que no, que pudo haberse hecho algo, pero no, por más que estuviera el médico al lado, el destino, que me dice mi marido, a mí no me gusta mucho la palabra destino, era de que él era ese, no iba a poder salvarse y iba a fallecer. Y cuando ellos me entregan a mi hijo, lo veo, uno tenés que reconocer a tu hijo, o en el pasillo, porque lo sacan y viene una enfermera, eso sí me acuerdo, viene una enfermera, mi hijo tenía un arito puesto, un piercing puesto en uno de los párpados, arriba, la ceja.
Me dice que si lo iba a sacar. Y yo empecé a los gritos que no lo tocaran. Tocar, fue un caos. Y ahí la enfermera dice, como que dice, no, no, mamita, quédate tranquila que no te lo toco, no te lo toco. Se lo llevan. Después iba, sí recuerdo, iba a una fila que es donde sacan los turnos en la caja. Y yo le decía a gente que no conocía, que estaba sacando el turno, obviamente, llorando, gritando, me mataron a mi hijo, me mataron a mi hijo. La gente me miraba y o sea, fue como un caos. Y yo al médico le dije, bueno, vos no lo salvaste porque no fue tu hijo, bueno, todas cosas así. ¿Verdad? Sí, después me vengo a enterar, después cuando vi la autopsia, que la tenés que ver porque obviamente hacen una autopsia, extrajeron la bala y cuando al tiempo, cuando me recibo, después de tantos años, en el 2024, 20 años, 21 años que acabó mi hijo, mm, por Instagram me contacta la instrumentadora que había estado dentro de la sala donde estaba una atendida a mi hijo. Y fue terrible todo lo que me contó, todo lo que intentaron hacer, cuando lo vieron llegar a mi hijo. Eh, yo al principio no sabía si era verdad, ¿viste? Porque a veces que contactan gente y no. Después pude corroborarlo. Y ahí fue otro, no otro golpe, a pesar de que pasan los años, algo que yo no sabía, era como si fuera nuevo, porque en realidad me enteró ahí cómo el procedimiento que le habían hecho, cómo le habían no, cómo le, romper las costillas en hijo para sacar el corazón y bombearlo, estaba desinflado como la goma de teta porque se veía, que me conocía. Y al contarme toda esa manipulación del cuerpo de mi hijo, a pesar de haber pasado tantos años, y a pesar de que no había conseguido abogado, en esos días y todo, te volvés a creer y vos sos testigo que quizás dura menos que antes, no porque te interese menos antes, esto también antes me decía con mucha más culpa, pero como yo que soy la madre, puedo sentirme mejor, puedo hacer lo que aprendan. No, yo tengo que estar mal porque mi hijo está muerto. Eso es mucho de la mente tuya trabaja todo eso. ¿Cómo hiciste ahí, Graciela? Porque fue, digamos, para quienes vivimos aquella etapa, yo te recuerdo en los medios, fuiste mucho por pedido de justicia, pero también recibiste ayuda. ¿Cómo se rearmó con tu otro hijo que también había que acompañar, tu marido? Bueno, fue muy difícil. Yo estaba mirando una película muy interesante que se llama Viviendo con el enemigo. Es de la Segunda Guerra Mundial y que es un matrimonio que pierde un hijo eh, y lo que sucede a partir de ese hecho, ¿no? Bueno, y acá también lo comparaba y me sentí tan reflejada en la mujer que es como que hay una bomba atómica y a vos no te interesa nada. Yo lo viví como mamá, eh, de cuando tener papá, ni nuestro hijo tengo hermano, como hijo nuestro. Yo me sentí, a mí no me importaba, no me importaba ni si vivía ni se moría. Lo único que sí me importaba es que estoy consciente de mi hijo vivo, que tenía 18 años, y yo aún tenía que seguir apoyándolo. Después, obviamente con mi marido hubo muchas idas y vueltas, no de separarnos, Ujú. pero sí de problemas, problemas que no nos entendíamos, él lo veía de una forma y yo de otra. Nunca un amor, no que un amor absoluto, porque él fue muy buen padre, muy buen compañero de sí. Pero yo como mamá lo veía diferente, todo. Y eran discusiones, aparte viste ese síndrome de psicodacía cuando vos vas a comer antes de 10 de la noche y viste que están todos los asientos casi predeterminados en una casa. Ujú. Senta tu marido, en tu lugar vos, en tu lugar tus hijos. Y yo sentarme y ver esa sencillo en la silla era un caos. Era aquello llanto, era llevar mi acción, ponía con de peso, era como una anorexia nerviosa, no quería comer, estaba y los primeros meses no quería que me levantara la tercera de fiesta, no, mi marido se esforzaba muchísimo por levantarme, por no, yo no quería hacer.
hasta que yo de unos meses, bueno, me di cuenta, no sé cómo, pero no tanto por mí. Me agarró como esa bronca, viste que la bronca tiene mala prensa, pero es un motor también, en un punto, para no quedarte tirado, digo yo. Y entonces, ahí como no había novedades, empecé a salir, buscaba la calle, y yo creo que eso me mantuvo viva, como el contacto más cercano con mi hijo asesinado, porque esa es la palabra, ¿no? Porque algunos dicen, uy, ¿por qué decís? Ya me dicen más porque si los dejé quedar. Asesinado, fallecí, de que muriendo, no, que el hijo nos murió de una muerte natural. eh, sí, él murió, tiene una, la usa una palabra para mí agresiva, Ujú, pero es la realidad, ujú. si lo cuento como es la realidad. No murió de una muerte natural, pero sí, a mí no me importaba si en ese momento yo me agarré, ¿no? Porque hay un problema específico. Sino porque yo lo único que quería es hacer mis investigaciones, levantarme, irme, lo que yo quería, no me importaba lo que me dijera nadie. Y por más que me dijeran, no iba a hacer caso. Lo Ujú. único que sí apoyaba y entendía y acompañaba, porque ella tenía inconvenientes de salud, fue a médico por la que salía y ahí seguimos, ¿no? Con mis hijos y todo, pero si no, no, es que tenías con mucha gente que quizás en su momento la soportabas por una cuestión diplomática, de familia, ya no te importa nada. Y le decís, bueno, ¿Y recibiste ayudas, digamos, con un psicólogo, un psiquiatra? del Estado no, obviamente. Después yo, en el sentido de que el tema del juicio, el tema de la investigación, del proceso, no. La víctima, más estamos hablando del 2004. La víctima ahora tampoco, pero menos figurado la víctima. Sí se encargan del victimario, del homicida, del pobre chico que no tuvo oportunidades en la vida, ¿no? De eso se encargan, pero no se encargan de la víctima, que pasa en la casa. Entonces, después de un tiempo yo me di cuenta que tenía que hacer algo. Entonces, probé con todo, no fui a yoga, iba a gimnasia, hoy hice la carrera de locución, pero no me sentía bien. Entonces empecé a hacer terapia. Estuve 8 años, a psicóloga, para mi hijo, ayudó muchísimo con Julieta Mancini, ella está en la salita de mi barrio, y ella me ayudó muchísimo. Ella dice que uno se ayuda realmente. Yo tuve la voluntad de salir, ¿no? Pero para mí ella fue fundamental. Y gracias, ¿sentís que, digamos, tu hijo tuvo justicia? Mm, sí, viéndolo hoy, justicia siempre digo yo, ¿no? Acá no existe la pena de muerte, muchos se horrorizan de la pena de muerte, pero el que aplicó el latillo no le importó absolutamente nada, ni hijo, ni de su familia. Yo a mi hijo hace 22 años que no puedo hablar con él. No había los medios que hay ahora. Yo no tengo grabación, tengo fotos en papel. Todas las fotos que yo comparto son fotos que yo saco con mi teléfono y las subo a Facebook o a Instagram y le pongo alguna música para recordarlo. Eh, Se hizo justicia en cuanto a que sí, fueron condenados a 17 y 18 años. Nosotros podíamos 32 y 30 y tal, que nos pagaron pero la verdadera justicia sería, no sé cómo, no te digo la pena de muerte, no sé cómo, pero el día que mi hijo, la igualdad, no la justicia, atraviese la puerta de mi casa y me diga acá estoy, ese día deberían soltar a esos suicidios. Como eso no va a pasar nunca, porque de muerte nadie vuelve, entonces no sé si hubo justicia relativa, ínfima, porque luego de cumplir los 17 y 18 años, me tuve que someter otra vez problemas terribles, porque seguir la ejecución de la pena es terrible, es desgastante. Ellos agotaron la pena, salieron, están haciendo su vida, uno tiene hijos, yo no tanto. Entonces, cuando la justicia es, cuando mi hijo atraviesa la puerta, le digo a la mamá, ahí soltaron ese asesino. Nadie vuelve de la muerte, es imposible. Entonces, ¿cuándo se deberían soltar de ese asesino? Es una pregunta, te hago.
¿Y cómo empezás otra vez a reconstruir tu vida, no? Porque hoy te veo, sos una abuela maravillosa, ahora contame, unos mellecitos hermosos, no sé si tienes además otros nietos. Bueno, después retomás tu carrera de abogacía, te recibís. ¿Cómo, digamos, empezar a hacer así era como a salir y a volver a la vida? Bueno, creo que el proceso y de obtener una, no le llamo justicia, una condena me ayudó mucho, me dio paz. Yo conozco muchas víctimas, porque nos relacionamos, casi todos, lamentablemente, que no han obtenido justicia, entonces yo creo que eso influye mucho también. En tu pregunta, cuando vos me decías si yo había sentido pedir justicia, que te dice cuando mi hijo aparezca, no soy asesino, no antes, pero sí esa mínimo esos mínimos años que le dieron me ayudó a mí. Hay 2 víctimas que no, ni siquiera pueden tener esa sensación de que cumplieron con su hijo, de sentir vergüenza, sentido, no para que se sientan con culpa, ¿no? De que hicieron algo y que quedan ni presas. Em, en cuanto a lo que vos me decías, cómo pude a partir de ahí, hubo una sensación de más tranquilidad y siempre, obviamente, recordando a mi hijo, pero bueno, tuve una que conocer, en 2019 nacen mis nietos, encima nietos mellizos, varón y nena, yo digo por partida doble, ya que de mi hijo justamente fallecido tenía 21 años y novio en ese momento tendría, ¿viste? Pero yo ni conocía, así que no, de él no tengo ninguna descendencia, digamos, obviamente no me sé a él principalmente, estos asesinos, y a nosotros como familia, mi marido, mi hijo, a mí nos cortaron todo. Y que hablar de los abuelos que en ese momento vivían y que se creían más, ¿no? Tanto que se parte una persona de años, mamá que muere y otra que llega a los 88 años, y vos hasta eso te parece injusto, o sea, tu padre, tu madre, tu padre, esto te llega. No puede ser, por eso. Y bueno, con los mellizos, que nacieron en el 2019, el 23 de julio, eh, cambió en el sentido, quiero que quede bien claro esto, que decían todos: que iba a cambiar la vida". Yo en ese momento, debo ser sincera, cuando me dijeron que iba a ser abuela, eh, me choqué un poco y tuve sentimientos encontrados. Como escucho va a decir: "Ay, qué malo". Sentimientos de que no me convence tanto porque ya hacía la comparación con mi hijo asesinado con Matías, y digo, no puedo tener metas de él, voy a tener de Fernando, a su vez toda mi cabeza, todo lo que te pasa por la cabeza. Bueno, qué bueno para Fernando, me ponía contenta por Fernando, qué bueno también para nosotros, pero no fue una de esas abuelas que dice, y que el momento que se enteraron que iban a ser abuelos estaban enamoradas de su nieto. No, que bueno, incluso yo había tomado distancia. Distancia también en un buen sentido, no con mi hija, ni con mi madre, ni nada, porque estuvimos presentes sin infarto, no dentro de la sala, obviamente, pero sí afuera esperando. Pero cuando nacieron los mellizos, yo en ese momento de mi felicidad por mi hijo, nos abrazamos, lloramos los dos juntos, porque yo supongo que mi hijo tenía cosas por la cabeza, que necesitaba su hermano. Y por otro lado dice: "Pucha, no está Matías, él no va a poder ser padre, no me va a poder adoptar nietos, no está acá compartiendo este momento con su hermano, en ningún momento más, con nosotros como familia y con él como hermano". Yo creo que los vínculos en la vida se van fortaleciendo mientras uno, yo no sé si cree tanto en una madre, y cuando es madre ya ama a sus hijos, porque de hecho hay madres y padres que violan y no con sus hijos. En esa en ese instinto, quiero decir. Yo creo más en los vínculos que se van formando a lo largo de ahí. Y bueno, y yo al principio no, después fui formando un vínculo no religioso con Matilde, con Joaquín. De hecho, los cuide 3 veces por semana, de hecho, ellos son los que más me recuerdan a su tía, pero no conocía, no conocido. Yo al principio no sabía qué decir, porque llegó un momento, ahora tiene 6 años, pero recordar y me contaron, ¿y tu tía dónde está? Y yo
no quería decirle, yo no soy creyente en el momento era, yo no quería decirle, decía, déjate, quiere creer que, pero no quería decirle encima, no tener en ti. Decirle que le habían asesinado, bueno, le habían era como agresivo con ella. Bueno, entonces le hice una comparación como que el tío, como las plantitas, y a veces hay plantitas que florecen y después del tiempo se marchitan, se mueren y vuelven a la tierra y se quedan ahí con la naturaleza. No sé, vieron eso. Eso, y la desesperación de no saber qué decir. Y que vamos pensando, bueno, le gustó la comparación, hasta que después de unos meses se arremeten otra vez y actualmente ellos saben que el tío y personas, no le inculcamos ni odio ni nada. No lo sé, yo no sé si persona que fue a robar el negocio y que le mató, pero que el tío, porque los mellizos, uno de ellos no habla tanto de Juan, como siempre la nena habla mucho más y la niña dice que está en el cielo porque la otra abuela cree en Dios y todo. Y yo digo, bueno, vos podés creer en lo que vos quieras. Vos nunca dije que la vida te influye, escucha todo, pero vos después tomar tu decisión. Que tu otra abuela cree en Dios está bien. Yo no creo en Dios, en ningún bien. Vos crees lo que vos crees. Yo lo que creo que la iglesia está acá con nosotros, siempre presente, está en mi corazón y está con nosotros y nos cuida, nos pide, nos cuida a nosotros. Pero sí, eso fue, al principio fue un poco resistido por mí, el pego. El vínculo se fue formando. Y un vínculo muy fuerte. Y yo le pude las veces por semana, casa, se va acrecentando ese vínculo. Graciela, ¿y cómo retomás tu carrera de abogacía, no? ¿Cómo, o sea, volvés y te recibís? Que eso también es un logro hermoso y puede inspirar a muchas, ¿no? De culminar algo que una vez habías empezado de joven, después de todo lo que te pasó. Y dicen la tercera es la vencida, algunos dicen, o no hay 203. Bueno, la segunda ya conté ya porque ella sigue, primera porque cuidaba a mis hijos, no me sentía capacitada. Y la segunda porque, bueno, sucedió el asesinato de una piel. Y en la tercera, cuando en 2018, claro, ya habían pasado 10 años de la sentencia. Eh, y bueno, podría retomar lo que realmente me gustaba a mí. Bueno, me presenté en la facultad y bueno, imagínate que estuve tantos años. Fui a hablar y me dijeron que hice una nota, eh, porque ya había hecho, yo había hecho examen de ingreso en el 76. Lo había aprobado en 3.000 candidatos. Dejo porque no criaba a mis hijos. En el 2018, no, 2003, hago el CBC. 4 discos porque asesinaron, se le ha hecho, no, y 2003 a los últimos cuatrimestres que se hace la materia, disco porque no te va. Y bueno, otra vez digo, otro, no sé, otro examen, no creo, ya había perdido la regularidad, obviamente. Y no, y hice una carta, le dirigí al decano y expliqué todos los motivos, al punto de comprobantes, y bueno, me permitieron ingresar a cursar otra vez. Y ahí empezaron las materias, que son materias entre 5 y 7 años. Yo la hice en 6 años porque también cuidaba a mis nietos. Algunas clases eran casi todas presenciales, pero al principio, que cuando hubo pandemia, había por Zoom, entonces yo alguna la tomaba con mis nietos. Clase. La Ana UPE la tomaba con ellos, ¿viste? Cosa que no había hecho cuando era joven con mis hijos, no me atreví cuando eran bebés, lo hice ahora con mis nietos. Pero bueno, y así puedo terminar y en 2024 la carrera. Tuve muy buenos profesores, malos y buenos, y muy buenos. Y a mí me colocaron tenden en 2024, nada es gratuito, ¿viste? En la vida. Eh, y bueno, tuve que hacerme todo eso y yo había cursado todo el práctico. Justo esto me sucede cuando tenía que dar examen final. Y no quería perder todo el año, había ido todo el año 3 veces por semana que implicaba viajar 4 horas. Y que en Tigre, y hasta aquí de Corte Pueyrredón. Son 4 horas de ida, ida y vuelta y 3 horas de clase, 2 horas de clase, da mucho, y no quería perder todo eso. Y hablé y bueno,
colocado en mi tren y tomaron, como era oral, no se puede copiar ni nada. Entonces me lo tomaron días. Son después, a los 4 o 5 días, habíamos colocado mi tren. Por eso, viste, se puede, o sea, depende de la voluntad que uno tenga. Yo pienso que todo se puede hacer. ¿Y ejercés como abogada, Graciela, o ejercés como No, abogada? tengo algunas, no tengo mucho porque tampoco me quiero enloquecer. Y viste que dice, no, todos tenés esa experiencia. No, cosa es experiencia en la vida de los años. Otra cosa es expresión de reputación, con responsabilidad, no decir cosas erróneas, no indicar lo que cliente cosas que no son. Pero he hecho una asociación, he hecho algo de derecho administrativo, estoy haciendo algo de penal, me voy animando. Cuando vos te recibís, hay un grupo, cuando te matriculás grande, tanto de colegio de capital, como decía mi siglo, en que hay de grupos de 500 abogados cambiando. Algunos recién recibidos y otros con experiencia. Si tienes dudas y te van guiando, porque las dudas es inevitable. Ah, La teoría es muy teórica y con la práctica es otra cosa. hay a ver si entendí bien, hay un grupo de abogados, digamos, que se recibieron de grande, ¿me decís, entendí bien? No, son grupos de todas las edades, Ah, de 24 años, de 30 y pico, grandes son los menos. Entonces, en ese grupo, cuando vos te matriculás, te dan un WhatsApp y vos si querés te unís o no. Yo me uní, entonces todas las dudas que tienes, no te las voy leyendo, voy mirando y seguramente es alguna duda que tenés vos. Y si vos tenés alguna, la planteas en, bueno, cómo presentar el primer escrito para iniciar la asociación. Te dicen, bueno, el formato, hacerlo así, así, buscar esto, tener entonces te van guiando. Y está bueno porque es un enriquecimiento de todos. Yo me enriquecí mucho cuando, imaginaste yo, eh, de mi edad, en el práctico, de 66 años, el mayor, el más grande, tendría 40. Así que mi profesor tenía la edad que hubiese tenido una pibe, 42 años. Y sigo teniendo contacto con algunos profesores, sigo teniendo contacto. Así que imagínate, ¿viste? Yo era más viejita y los considero por jóvenes. qué bien, Graciela, la verdad que eso sí que inspira, porque además estás ejerciendo la profesión. Creo que Sí, sí, sí. cuando muchas veces en la sociedad hoy nos ven a esa edad como ya, viste, jubilados, retirados, vos estás iniciando una nueva profesión, ejerciendo, eso es bárbaro. Y cuidando a mis nietos, que eso te mantiene activa, ¿viste? Que aunque no quieras, terminó, culminado, pero sí, sí, te mantiene activa y viste que dicen ahora que se prolongó, depende de tío vivo, etcétera. Yo me gustaría eso, ya soy grande, que es la vista, pero bien, no mal. Entonces, bueno, trato de seguir las indicaciones, voy a hacer más, etcétera. Porque tengo que hacer ejercicio cardio, tengo que hacer de esfuerzo también, de fuerza. Y trato de hacer eso, pero no, que la cuestión ya ni a esta altura de la vida del espíritu que menos te importa. Es una consecuencia de la alimentación, y quizá cuando eras joven y eras bolillo, pero es una consecuencia de tener que cambiar tus hábitos por ciertos problemas de salud, y una consecuencia de la gimnasia, de la fuerza. Y eso te cambia físicamente, pero como consecuencia de, no buscando eso, sino para, lógicamente, yo no niego la muerte, la muerte, sí, pero no llegar dignamente en el sentido de que me tengan que atender, que mi hijo, que todos los hijos, más el por todo lo que pasó, que tener también en la carne, ¿viste? Yo quiero que disfrute lo más que puedo sus mellizos, su vida, y me gustaría terminar mi vida bien, o sea, eh, Sí. no postrada, no, que creo que es lo que creo Ah, que es lo que lo que yo queremos todos, quiero, ¿no? Si llegamos a esa etapa, que sea con autonomía. claro, eso, con autonomía, si no, no, ¿viste? No, sí, para mí. Ah,
Para ir cerrando, ¿qué le dirías vos hoy a una mujer de tu generación, o a una mujer de 50 o de 45, o alguien que esté atravesando alguna situación muy difícil? ¿Cómo se encuentra a sí misma? ¿Cómo encuentra fortaleza o fuerza para seguir o mirar hacia adelante? Bueno, yo primero sé que no es esa forma de consejo esto, porque yo consejo no me gusta darle a nadie, porque cada uno lo vive de diferente manera, tenemos diferentes formas de pensar, eh, pero sé que la sigue luchando. Eh, yo conozco muchas víctimas colaterales nomás, ¿no? Estos años son fantasía, porque sí, depresión. En un momento no me quería decir porque me sentí culpable, como yo no morí de depresión, que mi hijo está muerto, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí. Recién ahora lo puedo decir. Pero que intenten, en la medida que lo que pueden, de salir adelante, no estudiar, hacer o ir a hacer gimnasia o valorarse ellas mismas, eh, porque yo creo que a la larga se puede hacer, cuesta mucho, es un esfuerzo poder estar bien, después de un hecho del canal de naturaleza, ¿no? Levantarte todos los días, como que se levanta. Yo hacía una comparación como el drogadicto, el alcohólico, este que se levanta y dice, yo me imagino, no sé, o el fumador, yo no primera, bueno, hoy empieza mi día y hoy no voy a fumar, voy a tratar. Yo empezaba mi día diciendo, bueno, hoy voy a tratar de superar este día, un día más, de ir para adelante, y lo decía yo mismo, no sé si va a poder. El que le gusta y el que somos tendencia y que tenga confianza en la terapia, que vaya a terapia, que haga alguna actividad, o sino que vaya en caso de duelos, hay muchas ONGs que ayudan en etapas de duelo, eh, y que intenten principalmente sacarse de culpa, eso yo lo puedo hacer en terapia. De que la culpa, yo creo que aparte del hecho en sí, lo que te mata es la culpa sentirte culpable de estar vivo. La culpa del sobreviviente, creo que lo llaman en psicología o algo así. Hay un libro de Viktor Frank que Teo Solen, no fundó, que realizó y funda el grupo Renacer, que es el grupo de duelo, que con mucha gente que da. Yo fui un momento, a mí no me resultó, pero en mí, pero en la persona es ser individual, no necesito más la terapia. Este es un hombre que neurólogo, que de la letra, el mío había tenido cáncer con- y tuvo que sobrevivir al campo de concentración y escribe El hombre en busca de sentido, de ese libro. Y bueno, es muy interesante ese libro, hay muchos libros de duelo, yo leo muchísimo, comida también, le también uno a otro. Es difícil decir que a mí lo que me ayudó fue la terapia, la parte de sacarme de la y encima que le ayudé por muchos años. Y no solo sacarla, sino poder decirla, porque yo tenía miedo, si yo a vos te digo ahora, no, yo no me siento culpable, yo ahora me siento mucho mejor, estoy bien, es como decir, ¿cómo? Dejarte atrás a tu hijo, estás siempre esos hombres, pero yo para mí la culpa es dentro de todo el vuelo, en estos casos, es una de las peores cosas que hay, que te freno y hacer cosas, que al contrario, buscaba compulsivamente hacer cosas ya como una compulsión que te digo, que me di cuenta después de las 3 primeras veces que me quedé en mi casa, en mi cama, sin comer, bajando un montón de peso, que si yo no me ayudara, por más que el que tuviera mis días o amigos, nadie me iba a poder ayudar. O me moría en ese momento, literal, no salía. Bueno, está bien, no puedo decir, boludo, vivir. Yo conozco mamás que se mamá, vivir. Eso en un momento me produjo culpa, tuve que trabajar mucho eso. Y hoy mismo al día hay un rosario que cuando lo vivo, dulce de culpa. El hijo yo lo tengo presente todo el tiempo. Por mente, muere, dice el que nos recordar. Eso dice. Yo lo recuerdo con que conmigo lo tengo ya tipo Diosita. Uy, tengo que hacer por el estudio, Matías, bueno, que me vaya bien.
con mis nietos, hablamos, tío, digamos, fotos. En ese sentido, mis nietos quedan como genios. Una niña de 3 años, ahora sabes. Fueron en ese sentido lo mejor de mi vida en este momento. Como los niños tan pequeños, no sé si comprenden que toman la muerte algo un tipo más natural que los grandes. Como me hablan, son los que más me hablan de mi hija, constantemente. Entonces, no hablamos todo el tiempo de eso, pero sí, abuela, ¿qué más que decir? Que yo le cuentan, ellos, cosas que no le puedo contar a otros, porque ni me preguntan, no hablo con ellos. Entonces estoy profundamente agradecida en mis mellizos. Sí, no, la verdad que es como sanar un poquito en ellos, y bendición tenerlos, ¿no? Eh, Gra, ¿querés agregar algo más para ir cerrando? eh, no, que yo creo que se puede salir, cada uno tiene va a tener su método. La iglesia, terapia, no, yo sé, no va a decir en grupo, actividad, va a ser manualidades, no sé. Depende de cada uno va a tener su método. Que se puede salir, que es muy difícil, pero sí, la culpa es tremenda y lo que sí de estar, a pesar de que pasen los años, hay bajones y no se tiene que volver a levantar. Quizás los bajones duran eh, menos tiempo y te que levantar más rápido. Pero siguen estando y van a estar hasta el día que te mueres. Que precie de ser un buen padre, una buena madre, es así, porque es para toda la vida, porque no es un duelo patológico, no, es un duelo que no, vos son 22 años y te dicen, no, no, no estoy esperando todo el tiempo, de hecho no hubiera hecho los carreras, no hubiera hecho, porque la gente tiene a veces ese pensamiento, algunas personas, no hubiera podido hacer nada, ¿no? Pero sí es algo que internamente la tenés que crear toda tu vida, Claro, algo que te acompañe todavía. Sí. toda la vida. Lo bueno de mi hijo me acompañó toda la vida, y esta desgracia me va a acompañar hasta el día de mi muerte, pero es desde el momento en que aceptas eso y la empezás a pasar un poco mejor. Bueno, esto es así, esta es la realidad. Por lo mejor de mi vida, despecho de lo peor de mi vida, eh, lo voy a llegar hasta el final. Y bueno, intento, o como decía Fran, sobrellevarlo y mi forma bien posible, que yo tardé bastante, porque no es de un día para el otro, ni de un mes para otro, años. Y no por eso tenía un duelo patológico, de hecho, me dio el hábitat, así con él. Porque ella iba y era más una amiga la psicóloga y nos reíamos. Le digo, "Bueno, sí". Y me dijo, bueno, ya está, ya no venís más. Y nada, ni, pero no vengas más. Bueno, tenía razón eso, no tengas, y tengo herramientas como para poder manejar muchas cosas. Te enseño muchas cosas, no todos aprenden también, ¿viste? No es que todos dejen que ellos aprenden, lo pues no, depende. Yo creo que aprendí muchas cosas, me enseñan a mejorar muchas situaciones, y de eso me llevó años. Gracias, un testimonio Bueno, hermoso, sé que va a acompañar mucho. Bueno, admiración total, éxitos en esta. gracias. Bueno, bueno, Gracias, Gra. muchas gracias, Susana. Chao, chao. Beso. Chao, chao.